Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, por favor. Isaías 9. Vamos a continuar la miniserie que hemos iniciado de este fin de año. Estamos compartiendo una serie llamada Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a ir ahora al tema número 2. Tema número 2. Antes de entrar en el tema de lleno, vamos a orar juntos, a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, que así como lo hiciste en la mañana, nos ayudes ahora también, Señor. Te pido la gracia, la fortaleza, la sabiduría, Señor, para explicar tu palabra con rectitud. Hemos venido con necesidad de aprender, de crecer, y queremos que seas tú, Señor, ayudándonos en todo, dándome a mí la gracia, Señor, y inteligencia espiritual. Bendícenos a través de este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir el tema número 2 dentro de esta serie, y el tema que voy a compartir se va a titular Sostenidos en su promesa. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, hemos estado viendo algunos textos. El domingo pasado hice referencia de una regla que se llama la regla de doble referencia. Y se entiende que esa regla de doble referencia pues es un texto del Antiguo Testamento que tiene relevancia en ese tiempo, cuando el profeta lo escribe a ese pueblo, pero que también apunta a una promesa mesiánica en el Nuevo Testamento. Entonces, para que tengan un contexto de lo que vamos a leer, porque nada más voy a estar enfocado en una porción de Isaías, en tiempos de Isaías, y especialmente en este texto que voy a leer, si usted, para que tenga una idea, mientras vamos leyendo, se va a ubicar. Si usted mira el mapa de Israel, es un mapa prácticamente estrecho, es un mapa como alargado. Y en sentido sencillo, usted se imagina el norte, se le llamaba Israel, lo que hoy conocemos como Galilea. El centro es donde está Samaria, se encuentra la capital de Jerusalén, y en la parte baja, Judea, donde están la mayoría de los judíos concentrados. Bueno, esa ubicación geográfica que les acabo de compartir nos ubica porque en tiempos de Isaías, el reino del norte, el reino se había dividido en tiempos de David y Salomón, y habían sido, el reino del norte, derrotados por los asirios. Ese Israel, que es el reino del norte, estaba en prosperidad, paz y todo eso. Cuando son derrotados por Asiria, entonces ya el profeta está usando a Israel como ejemplo para que Judá no repita el mismo error. No sé si me di a entender. Entonces, ese es el contexto de los textos que vamos a estar compartiendo. Isaías 9:6 se encuentra dentro de este margen de tiempo. Dice, porque un niño nos es nacido. Recuerden que era una promesa de un rey para ese tiempo. Dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, la responsabilidad estaba sobre este prometido. Y se llamará su nombre, 5 atributos. Número 1, admirable. Número 2, consejero. Número 3, Dios fuerte. Número 4, Padre eterno. Y finalmente, príncipe de paz. Estos atributos que se le da al prometido era para identificar cuál iba a ser y si en verdad tenía esos atributos, ¿verdad? Estas cualidades. Bueno, las promesas de Dios, mis hermanos, son el común denominador a través de toda la Biblia. Usted ve la Biblia llena de promesas, y aquí explico también algo fundamental. La Biblia está llena de muchas promesas. ¿Sí sabía usted eso? Hay muchas promesas. Pero en sentido fundamental, todas esas promesas están colgadas de una sola promesa. Y es la promesa del prometido, del Mesías, Jesús. Entonces, quiere decir esto porque nos dejará un principio personal. Cada vez que oramos a Dios o cada vez que vemos alguna promesa terrenal, material, Dios siempre cumplirá en ti o en mí, en sentido personal, esas promesas si van alineadas a la promesa en sentido fundamental. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo?
todo lo que le pedimos, más o menos, Señor, una casa, una pareja, un trabajo, empresas, sáname, son promesas bíblicas. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Pero esas promesas en sentido plural deben de estar alineadas a lo que dice 1 de Juan 5:14, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es como un padre cuando le dice a su hijo, mi hijo, estoy aquí para ti. Pero luego el dinero de la renta pues está justo y le dice, si me amas, cómprame un juguete o una tableta. Ya no piden juguete, ¿verdad? Una tableta. ¿Qué le dice el papá o la mamá? No puedo. Entonces, ¿le sigue amando el papá a su hijo? Se entiende que sí, pero se sale del propósito. El pastor Chuy hace unos días me compartía un principio y él me decía, mira Fleming, el Señor tiene lo que se llama un cuadro donde está su voluntad. Dentro de ese cuadro tenemos flexibilidad de movernos. O sea, no estamos en una vida cristiana como que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. O sea, no. Dios nos deja mover cierta flexibilidad dentro de ese cuadro. Pero para poder disfrutar de las promesas de Dios, debemos estar dentro del cuadro. Si yo me salgo de ese cuadro, las promesas no aplican a mi vida. Aunque Dios te puede perdonar, te va a dar de comer, te va a dar ropa. Es como cuando, por ejemplo, si los hijos se portan mal, pues siguen comiendo, siguen teniendo ropa, techo, cama, etc. Esa es la gracia común. Dios le da eso hasta el ateo. Pero Dios quiere que vivamos en el marco de su voluntad para que se cumpla en nuestra vida. Acuérdense, el plan redentor se va a cumplir contigo y diga, y sin mí. Ya me dijeron y sin ti. Me sentí como que me atacaron a mí, ¿verdad? Pero eso nos dice, hermanos, que queremos estar. Yo le decía a un hermano, creo que era ayer, que la vida cristiana en la voluntad de Dios es como un autobús o un tren. Ahí vamos adentro. Y en el tren sabemos que aquí tienen 5 carros y nos podemos cambiar de vagón. ¿Sí entienden? Esa es la voluntad de Dios. Pero si yo me salgo, el tren sigue, me salí de su voluntad. Bueno, es importante entender eso para abrazar sus promesas. ¿Por qué promesas? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Por qué Dios nos da promesas? Bueno, las promesas, creo que todos podemos entender, son mensajes de esperanza de un mejor mañana. Eso es una promesa, ¿no? Un mensaje que te promete un mejor mañana, un mejor futuro. Cuando el pasado dejó una herida abierta o el presente se ve oscuro, lo único que nos sostiene es la promesa de que las cosas no se van a quedar así. Es como cuando tienes una enfermedad o el doctor o tu familia te dice todo va a estar bien. Y esa promesa tú la abrazas porque te da esperanza. Sin las promesas, mis hermanos, de Dios, perderíamos la esperanza de un mejor mañana. Sin esperanza no estuviéramos ni en la iglesia. Si a ti te dicen que esto es todo, como dicen por ahí, a beber y a gozar, porque el mundo se va a acabar. Y podemos vivir en el libertinaje, pero como dice Salomón, no, al final de los días habrá un juicio. Y un día nos va a juzgar el Señor y nos va a pedir cuentas por todo lo que hicimos. Pero también hay una esperanza de vida eterna ahí. Si no tenemos las promesas de Dios, no podríamos tener sentido de vida, de amar, deleitarnos en las cosas que Dios nos da, amar a nuestros seres queridos y también la aspiración a la vida eterna. Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona le llega pensamientos de suicidio, es porque esa persona llegó a un punto en su vida donde perdió toda esperanza. Se centra nada más en que su problema no tiene solución. Toma la peor de las decisiones que un ser humano puede tomar, quitarse la vida. Y hoy parece que está de moda porque desde niños, adolescentes y adultos, estos pensamientos pues ahí están. Si viviéramos en un mundo perfecto, mis hermanos, sin maldad, ni sufrimiento, sin muerte, las promesas de Dios no tendrían ningún sentido. ¿Sí pueden entender eso? No tendrían sentido. Es por esto que antes del capítulo 3 de Génesis no hay promesas. ¿Por qué no hay promesas? Porque Adán y Eva estaban viviendo en el presente perfecto con Dios. O sea, si están con Él, ¿se acuerdan cuando le decían a Jesús, tus discípulos no ayunan? Y dice, o sea, ¿no has escuchado que mientras está el novio no tienen que ayunar? Pero un día les será quitado y entonces van a tener que ayunar. Mientras estamos con Dios no hay promesas porque Él es la promesa. En Génesis 3:15 es donde vemos la primera promesa de esperanza en la Biblia.
¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, te va a aplastar, pero es una herida mortal. Dice, y tú le herirás en el calcañar, significa en la parte baja del pie, va a ser una herida no de muerte. Jesús murió, claro, pero resucitó. Y aludía a la victoria que Jesús obtendría sobre el pecado y sobre Satanás. Desde el principio, hermanos, desde el principio de la creación, Dios nos ha dado promesas, nos ha prometido una solución al problema de la maldad. ¿Cuántos sienten un dolor en lo personal por la maldad que hay en el mundo? Ayer escuchaba, creo que el hermano Víctor, nuestro hermano Víctor me comentaba que en un país, no digo nombre porque a veces son leyes que están en proceso, van a aprobar una ley que si tu vecino cree que tú estás haciendo algo indebido, cree, nada más porque le pasó por la mente, te meten a la cárcel 25 años. ¿Cómo ve? Cuando usted escucha cosas así, que comienzan por allá, y usted sabe que viene así, ¿verdad? Y van a aterrizar en este país, pues es la maldad del mundo, hermanos. Esa es la maldad que estamos viviendo. Ya no lo estamos profetizando, ya está a la vuelta de la esquina. Cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos la muerte, Dios nos ha prometido victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Desde la caída el hombre, mis hermanos, ha enfrentado estos tres problemas. Hemos enfrentado. Es en Génesis capítulo 1, usted conoce el texto, ¿no? Que Dios le dice a Adán y a Eva, bueno, los creó Dios, varón y mujer, y los bendijo. Y luego les da el primer mandamiento ahí. Les dice, multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra, gobiernenla, pero el punto era llenar la tierra. Bueno, ¿qué tenía de importante todo esto? Escuche bien, esto que voy a decir ayudará mucho para crear fortaleza, o más bien fundamento, cuando escuchen doctrinas por ahí que andan hablando de que Dios solamente salva a algunos en su corazón, o sea, en su deseo. Pero el plan de Dios, mis hermanos, de formar una familia, aún después del pecado, seguía en pie. Dios le había dado el mandamiento a Adán y a Eva de multiplicarse sobre la tierra, de poblar la tierra. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de darnos a nosotros la oportunidad de la salvación. Si esto no se hubiese obedecido, ninguno de los que están aquí estuvieran aquí. Gracias a este mandamiento, hermanos, nos alcanza la redención. Nos alcanzó el regalo de la vida en sentido terrenal y alcanzaremos el regalo de la vida eterna por la fe en Cristo. Bueno, aún en el diluvio, hermanos, porque luego vino el diluvio y borró la mayoría de los seres humanos en la tierra, Dios le dio el mismo mandamiento a Noé y le dice que se multiplicara, que llenara la tierra. Después que pasa el diluvio, Noé encuentra tierra y se establece con su familia. ¿Cuántos eran? 8 nada más. Increíble, ¿no? En Génesis, aquí vemos, después del diluvio, Génesis 9:1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandamiento dado a Adán. Desde entonces, mis hermanos, la promesa de redención comenzó a pasar de generación a generación. En el mismo libro de Génesis es donde Dios le hace la promesa, ahora sí que la promesa, a un descendiente de Noé llamado Abraham. En el corazón de Dios estaba el darnos la oportunidad de que el Evangelio nos alcanzara. ¿Qué se siente saber que el Dios soberano, que sabe todo, hermanos, desde el principio de la creación te vio, nos vio? Romanos 8 dice los que desde antes de la creación habían sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa predestinación es que Dios había de preparar un lugar. Es que Dios es el responsable del fin cuando creemos en Él. Es decir, si tú te montas en un avión, el piloto es responsable de aterrizarlo, ¿sí o no? Pero si tú tienes un accidente fuera del avión y te pasa, valga la redundancia, un accidente, ¿es culpa del piloto del avión? No, mientras estés en el avión es su responsabilidad. Mientras tú estés en la fe, Dios es el responsable de tu destino final. Pero es en la fe. Si te sales, pues ya eso es otra cosa.
Noé, vamos a ver algo muy interesante. Noé tuvo 3 hijos. El mayor se llamaba Sem, de donde vienen los israelitas, los judíos. El segundo hijo de Noé se llamaba Cam, de donde vienen los de piel oscura. ¿Cuántos tienen un poquito de esa piel oscura? Creo que todos. Aunque te veas clarito, también te besó el sol. Ese matiz, como dice mi esposa cuando habla de maquillaje, ¿no? Ese matiz oscuro, pues viene de Cam. Y el tercer hijo, llamado Jafet, es de donde viene la piel clarita. Son los anglosajones que hoy conocemos. Bueno, un dato tan curioso, hermanos, es la evidencia de que Dios tenía en su corazón salvar toda la raza humana. ¿Cuánto? Toda la raza humana. Y un ejemplo de eso lo vemos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, si usted ha leído el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 del libro de los Hechos, se dará cuenta que en cada capítulo aparece un descendiente de los hijos de Noé. Eso es interesante. Un descendiente de Sem, un descendiente de Cam y otro de Jafet. Aproximadamente 4,000 años después del mandamiento dado a Noé de multiplicarse, fructificar, llenar la tierra, encontramos estos 3 personajes después de Jesús en el libro de los Hechos. 4,000 años después, casi nada. En el capítulo 8 del libro de los Hechos encontramos al etíope, era un hombre eunuco. Eunuco significa que estos hombres eran castrados, ya no podían tener matrimonio, hijos, su vida era dedicada a servir, en este caso, la reina de Etiopía, la reina de Candace. Este etíope era descendiente de Cam, el segundo hijo de Noé. Es el capítulo 8. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos a un hombre llamado Saulo de Tarso, del linaje de Benjamín, el hijo número 12 de Jacob. Saulo de Tarso, a quien ahora conocemos como el apóstol, ¿quién? Pablo, judío de judíos. Este es descendiente de Sem, el primer hijo de Noé. Ahora, esa palabra Sem, usted la conoce porque en las noticias escuchamos, por ejemplo, antisemitismo, antisemita. Los semitas son los judíos de hoy, vienen de Sem, y de ahí sacan esa palabra, ese término. Bueno, en el capítulo 10, ya vimos el 8 y el 9, pero en el capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos a un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio, un centurión romano encargado de 100 soldados en Roma, este era descendiente de Jafet. Hermanos, ¿qué nos dice esto que está plasmado en la Biblia? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Que su promesa es con los judíos nada más? No, nos está diciendo que todo el mundo quiere salvar al Señor. En Génesis 15:5, fíjense lo que dice. Le dice a Abraham, y le llevó fuera, parece que estaba dentro de la tienda donde vivían, y le dijo, mira ahora los cielos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han tenido la experiencia en sus países de verdaderamente ver el cielo lleno de estrellas? Levanta tu mano si tú te acuerdas cuando en tu pueblecito, campito oscuro, se veía el cielo iluminado. ¿Cuántos extrañan esos días? Ahora que yo fui a mi pueblo, estuve allá con mi familia, le decía a mi papá, ay, cuánto añoro que se vaya la luz. Mi papá me mira así como, ¿cómo que se vaya la luz? Obviamente en mi país se da el caso que se va la luz así como blackout por completo, se apaga todo. O sea, se va la electricidad por completo. Y prendemos lámparas, algunos usan inversores, pero el anhelo que yo tenía, esa nostalgia de cuando yo era un niño, adolescente, se iba la luz y pasaban 2 cosas. Número 1, salíamos a jugar y salían todos los vecinos, amiguitos a jugar. Segundo, el cielo, o sea, es decir, la noche se iluminaba con las estrellas. Bueno, imagínese esa escena cuando el Señor le dice, sal fuera, mira los cielos, y le dice, cuenta las estrellas. Y me imagino a Abraham cuando sale, en la mañana decía que, yo me imagino que el Señor dijo, estrellas salgan ahora todas. Bueno, la palabra dice que Él llama a las estrellas por su nombre, pero es imaginación mía, ¿verdad? Y es válido, ¿sí o no? A lo mejor le dijo, salgan todas. Cuando Abraham mira, a lo mejor te imaginas, hay 1, 2, 3, 4, o sea, la miró y dijo, no se pueden contar. Eso dice el texto, si las puede contar. Y le dijo, así será
tu descendencia. Bueno, hermanos, esto nos dice que en sentido figurado, nosotros somos una de esas estrellas. O sea, ¿te imaginas que el Señor en su omnisciencia te vio en una de esas estrellas que representa lo que habíamos de querer en Abraham? Bueno, eso es más que motivos para celebrar. Jesús, sabiendo que el Señor multiplicó la descendencia de las generaciones, Jesús ahora está promoviendo, por así ponerlo, el evangelizar. Llevar la palabra ¿a cuánto? A sus discípulos le dijo, id a ser discípulos a Jerusalén. No dijo así, ¿verdad? A todas las naciones. Cuando el Espíritu Santo descendía en Hechos 8:1 le dijo, y me seréis testigo, es decir, van a morir por mi causa. Y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, si toda la nación de Israel, y también hasta lo último de la tierra. ¿Se están viendo el corazón de Dios, hermanos? De lo que Dios quiere salvar al mundo. A pesar del pecado, mis hermanos, Dios no nos ha borrado de sus planes. ¿Cuántos le han fallado a Dios? La pregunta grande sería, ¿cuántas veces? A pesar de que le hemos fallado, Dios en su eterna soberanía y sabiduría nos ha dado promesas, nos ha dado una promesa. Esa promesa nos debe sostener hasta el fin, ya que una de esas promesas es que un día Él vendrá. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Es decir, hemos estudiado que el aparente tardanza de su venida es dando tiempo, dice el texto, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, compasivo, misericordioso con nosotros. Fíjense lo que dice luego. No, ahí está en negrita, ¿no? No queriendo, ¿cuántos? No, fíjense, no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos se salven. Bueno, está claro el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras el pecado siga vigente en nuestros corazones, el problema de la maldad, el sufrimiento y la muerte jamás será solucionado. Mientras el pecado siga presente en nuestras vidas, siempre tendremos la batalla de la fe. Siempre estaremos luchando a diario por obedecer su palabra. Cada día. Siempre enfrentaremos el desafío de negarnos y de hacer la voluntad de Dios. A través de toda la Biblia podemos ver cómo todas las generaciones Dios tuvo que proveer de un medio de rescate por causa de su desobediencia. El pastor Chuy, un día estábamos hablando con Toño y mencionábamos algo, decía el pastor Toño, qué difícil tendrá esta generación que enfrentar la vida. Qué difícil, decía. Y el pastor Chuy dijo, cada generación tiene una gracia especial para enfrentar las dificultades. Y decimos amén y nos alegramos, pero esa gracia opera en la obediencia, en la fe. Dios le hizo una promesa a Abraham de que de él saldría la promesa de Abraham, imagínense, el que traería eterna redención. Pero escuche bien, esa promesa traía, o sea, Dios le profetiza a Abraham, le da una profecía. Ese es tu futuro, Abraham. Vas a tener una descendencia como las estrellas. Pero en la misma profecía le da una advertencia. Le profetiza lo que nosotros le llamamos lo negativo. Ahora, ¿cuántos de ustedes, piénselo, no conteste, quizás estuvieron en una iglesia donde cuando invitaban al profeta nos queríamos sentar adelante? Profetízame a mí. Porque el profeta era de profetizarte casas, por ahí viene tu pareja, Dios te tiene cosas grandes, un propósito para ti solito. Esas son las profecías modernas. Pero en tiempos bíblicos, mis hermanos, cuando alguien en una aldea, pueblo o ciudad veía un profeta, hacían así, ¡ay, qué pasó! Ahí viene el profeta. Es como cuando uno era niño y venía el papá o la mamá con una cara así, ¡ay, qué hice! ¿Qué pasó? Esa es la idea, hermanos, en esos tiempos. El profeta no venía a cosquillar oídos. Es como que de repente el profeta de hoy diga, Dios me está mostrando pecados escondidos y los voy a apuntar. Yo no soy profeta, es un ejemplo. Pero ¿se imagina cómo se siente eso? O sea, los voy a identificar. Tú, no voy a apuntar porque luego
Hasta en el ejemplo se pueden ofender. Pero imagínese que el profeta venga y así como se ha visto en las películas ahora cuando hablan por teléfono le sale un mensaje de texto escrito. ¿Se imagina así que el profeta saque eso? Bueno, no queríamos que nos profetizaran, ¿sí o no? No, mis hermanos. Por eso es que hay que ser objetivos en la palabra. Dios le dice a Abraham en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto. Esa palabra viniendo de Dios significa que se va a cumplir sí o sí. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será esclava allí. Y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Por su desobediencia, se olvidaron de Dios. Mas también a la nación a la cual servirán, a Egipto, juzgaré yo. Ahí está la soberanía. Usa a Egipto para disciplinar y una vez se arrepiente el pueblo, Dios trata con Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú, Abraham, vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. No se equivoca el Señor. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo aquí. Ese aquí estaban parados en Canaán cuando era un desierto. Estaban en Egipto para sacarlos y meterlos en la promesa, en la tierra prometida. El sufrimiento, mis hermanos, es algo que todos merecemos. Yo pienso que algo que nos mantiene sobrios, cristianamente hablando, es que cada cristiano entienda que merece el sufrimiento. O sea, cada uno tiene que entenderlo. Yo no podría decirte, tú mereces. No, yo no soy Dios. Pero sería sano decir, lo que yo en verdad merezco es la condenación. Y cuando llegamos a ese nivel estamos madurando de entenderlo. ¿Sabe lo que va a hacer eso? Va a eliminar la queja, las demandas y el cuestionamiento con Dios. Cuando tú dices, yo merezco. Alguien una vez me dijo, pastor, usted habla del infierno así como que usted no se va a ir. Le digo, mi hermano, cuando yo me hice cristiano, yo batallé con el infierno, de entenderlo. ¿Y sabe cuándo lo entendí? Cuando yo entendí que lo merecía. Cuando yo vi mi corazón comparado con Jesús, dije, no, yo lo merezco. Y lo predico con compasión porque como yo lo merezco también. Dios, hermanos, no nos permite el sufrimiento como merecimiento. No, mis hermanos, el pecado merece. La paga del pecado es la muerte, hermanos. O sea, cuando te pase algo malo, no diga, es que me lo merezco. Es que merecemos más de ahí. Es difícil decirlo, pero esa es la verdad. Cuando te pasa algo y eres cristiano, tienes que mirarlo a través del ojo de Dios. Dios permite el sufrimiento para que te arrepientas y para formar tu carácter. Notemos, mis hermanos, que Dios en su soberanía usa la maldad y el sufrimiento hasta la muerte como un medio para salvarnos. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Bueno, Dios conoce nuestro corazón. ¿Usted cree que conoce tu corazón? Ahora, si yo te pregunto, ¿cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¿Alguien sabe? Bueno, si tienes un pelito, es fácil, ¿no? Como dice Chuy, toing, dice Chuy. Sería fácil, ¿no? Pero en ejemplo figurado, dice que Dios conoce cuántos tienes. Imagínate tu corazón si lo conoce. Bueno, Dios ve todo, mis hermanos, desde un punto de vista eterno. Es decir, uso un ejemplo. Si a ti te dicen, ve a la avenida de Southern Boulevard y te paras ahí en medio de la avenida y te preguntan, ¿cuántas casas puedes ver? Y tú das una vuelta 360 y dice, como 200. Pero imagínate que un helicóptero te eleve al cielo y te pregunte desde 10,000 pies o 5,000 y mira hacia abajo, ¿cuántas casas ves? ¿Cuántos diríamos? ¿Aproximadamente? Miles. ¿Sí entendieron el ejemplo? Bueno, Dios no ve las cosas como nosotros a nuestro nivel. Él ve la película terminada. Él sabe lo que va a pasar mañana, pero Él no lo causa. Solamente lo sabe. La voluntad tuya y mía, Dios respeta. Bueno, esto nos dice, hermanos, para tener más sentido, que nosotros estamos limitados al pasado, presente y futuro. Pero escuche bien, de esos tres, solamente dos podemos medio manejar. Escuche. El pasado lo recordamos hasta donde nos alcance nuestra mente. Ahora, dice un experto que
tendemos a recordar las memorias de impacto. Si tuviste un accidente, si te ofendieron, si te traumaron, si te hicieron el mejor regalo de tu vida, esos pasados uno se acuerda. Pero si yo les pregunto, ¿qué hiciste ayer a las 2:15? Ni me acuerdo dónde estaba. Bueno, ese es el límite humano, ¿sí o no? Estamos limitados. El presente lo conocemos a medida que van aconteciendo las cosas. Pero escuche bien, el futuro es solo una suposición. ¿Cuántos conocen el futuro? Es por eso que hay gente que le pagan a los brujos, leen el horóscopo, quiebran la galletita china, porque quieren conocer el futuro. Pero el futuro para nosotros es una suposición. Y esa suposición está condicionada por el miedo y el deseo. Lo que no quiero que me pase y lo que quiero que me pase. Pero sabemos que eso no está en nuestras manos, hermanos, iglesia, sino en las de Dios. Nos formamos escenarios. Ay, mañana va a pasar esto, no sabemos. Como dice Santiago, o sea, no sean orgullosos diciendo, mañana voy a hacer. No, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Recordemos las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. A lo mejor no falta alguna persona que se entiende por ser humano, que diga, wow, pastor, pero 400 años de esclavitud, ¿no sería un poco exagerado eso? Alguno preguntaría. Miren, yo les pregunto, ¿en esos 400 años de esclavitud aprendieron su lección? Yo les agregaría 40 más. 400 en Egipto y 40 en el desierto y quedaron postrados. Hermanos, créanme y lo digo con todo respeto, cuando una persona piensa que es una buena persona ante Dios, está minimizando eso que estoy leyendo, el corazón del ser humano, lo que somos capaces de hacer. He dicho que nuestra capacidad del corazón a veces está limitada porque no tenemos la oportunidad. Pero te sueltan $1 millón y quién sabe lo que puede pasar. Te ponen en autoridad y quién sabe lo que puede pasar. En Hebreos 3:15, el autor a los Hebreos nos trae una reflexión para que pensemos en el pueblo del Antiguo Testamento. Hebreos 3:15, vamos a leer este texto. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. ¿Sabe que todos ahora mismo estamos oyendo la voz de Dios por medio de su palabra? ¿Sí lo puede entender? Bueno, cada uno ahora mismo estamos siendo expuestos a la palabra. Pero cada uno de manera individual tendrá que tomar la decisión de si aceptar la palabra o si rechazarla. Si obedecerla o si desobedecerla. Cada uno decidimos eso. Yo tendré que tomar mi decisión también. Y aquí el autor a los Hebreos dice, si oyen la voz de Dios, no se endurezcan, no cierren su corazón. Abran su corazón. Ayer veía una foto de un meme, pusieron como un pitbull, así como esa cara de rechazo, y decía, cuando los que estudian teología, escucha a su pastor. Como quien dice, ay, qué aburrida la enseñanza, porque yo sé profundidades de la Biblia. No es mentira, mis hermanos, no es mentira. Cuando tenemos mucho conocimiento, minimizamos lo sencillo. Dice el texto, continúo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y comienza a preguntar, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y escuche la pregunta porque tiene mucho. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Escuche bien, ¿no fue la gente que por 400 años fueron oprimidos, clamaron a Dios llorando que los salvara? Dios los saca. Esa es la pregunta. ¿No fueron ellos? Está fuerte esa pregunta, hermanos. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Hermanos, si los 400 años fue un trato de Dios y los otros 40 estuvo disgustado, ese es el corazón que tenemos todos. Quizás decidimos no hacer lo que ellos hicieron, eso es válido, pero en capacidad, hermanos, somos iguales. Tenemos esa capacidad de endurecernos. Dice el texto más adelante,
Dice, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Bueno, vamos a leer el capítulo 4, ahí mismo, continuación. Ese temamos pues habla de una continuación. Dice, temamos pues, y el 4 nos está hablando a nosotros ahora, al presente. No sea que permaneciendo aún, ¿qué? La promesa. Miren, esa promesa que está mencionando, hermanos, es el Evangelio. Mientras el Evangelio se esté predicando, hay esperanza. Sí, no importa tu estado donde te encuentres. Solo tienes que creer y el Señor te salva y te cambia. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros, y eso hágalo personal, se nos ha anunciado que la buena nueva es el evangelio de salvación de Jesucristo. Como a ellos, igual, o sea, no hay desventaja, hermanos. Dice, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra porque no estuvo acompañado el oír de fe. O sea, no confiaron en la palabra de Dios. Es decir, escuche esto porque lo voy a hacer personal a nosotros. Dios acaba de sacar a este pueblo de una lucha de 400 años. Hay que entender que no todos vivieron 400 años. Fue generación, vivió un tiempo, nacieron y así se fueron multiplicando. Pero Dios saca a este pueblo, hermanos, y les da una promesa. Los llevaré a la tierra prometida, pero tengo que cambiar su corazón. Porque ustedes lo que van a hacer es, si los saco de Egipto y los vuelo en un vuelo directo, por así decir, sin escala, a la tierra prometida, ustedes van a hacer lo que aprendieron en Egipto allá. Y el propósito es que cuando yo los establezca, la salvación y el mensaje salga al mundo. Esa era la razón. Se necesitaba un proceso. Y por eso hay muchos que no aguantan el proceso de Dios y no crecen, pasan los años, quieren volver a comenzar. La obediencia, hermanos, nos bendice. Es para nuestro beneficio el obedecer. Bueno, ¿qué tan paciente ha sido Dios contigo? Pregúntese usted mismo. ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Miren, cuando uno le falla al Señor, para el cristiano a veces es más duro ya cuando tiene más tiempo. Porque uno dice, wow, el Señor ha hecho tanto por mí. Y duele cuando le ofendemos, por lo menos debe doler. Bueno, en la enseñanza anterior hablábamos acerca de la regla de doble referencia. Y explicaba que un texto del Antiguo Testamento tenía relevancia en ese tiempo. El profeta no estaba escribiéndole a Jesús, porque no sabía. Le estaba escribiendo al tiempo presente. Pero como eran inspirados por el Espíritu Santo, era una regla de doble referencia. Aplicaba a ese tiempo, pero apuntaba al Mesías. Y por eso cuando leemos la Biblia y leemos esos textos, de inmediato se nos hace imposible no pensar en Jesús. Y se nos hace muy fácil ignorar lo que estaba pasando en el presente de Isaías. Cuando usted lee el Antiguo Testamento es importante considerar las dos partes. Es un mensaje profético, pero también para el tiempo presente de Isaías. Bueno, usted se puede imaginar la soberanía de Dios que les da un mensaje, una promesa para su presente, para que eso ayudara a su presente. Y el mismo mensaje apuntaba a Cristo. Eso es algo impresionante si usted lo entiende. O sea, ¿cómo puedo decir algo que tenga doble efecto en beneficio? Solo Dios puede hacer eso. Nosotros decimos matar un pájaro, 2 pájaros de un tiro, decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, es un decir. Pero todo esto, hermanos, de la opresión que este pueblo pasaba, es decir, Dios le da una palabra a un pueblo que estaba bajo opresión por naciones enemigas, como el caso de Gedeón, usted lo conoce. Por 7 años estaban bajo disciplina y usted sabe cómo comienza el texto. Y el pueblo de Dios, Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, Dios vio el mal que hicieron y los metió en disciplina por 7 años. Esos fueron pocos, no 400. Y esa disciplina significó que los madianitas venían y acababan con toda la cosecha. Al punto que le quedaba un puñito y el pobre Gedeón, como decimos en el buen hispano, metido en el lagar, granito a granito limpiando el trigo. Imagínense.
Se le aparece el Señor y le dice, varón esforzado, varón esforzado. Y dice Gedeón, prácticamente, ¿no? Ay, esforzado, mira cómo estamos pasando hambre. Bueno, qué bueno que Dios no es como, si fuera yo le digo, ¿culpa de quién? O sea, pero qué bueno, ¿verdad? Que yo no soy Dios. No, de verdad, miren, ¿sabe por qué digo eso? Porque eso habla del carácter de Dios, de su paciencia. No les recordó el mal que hicieron ya, como el papá del hijo pródigo. Increíble, hermano. Si fuera yo, le digo, ay, no, así es, pero me ayuda a ver cómo es Dios, que no es igual que yo. Bueno, esto es algo impresionante, mis hermanos, porque este pueblo estaba pasando por un mal, por su pecado, por su desobediencia. Hoy, cuando nos va mal, cristianamente hablando, cuando nos enfermamos, ya casi ni le preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Hice algo? ¿Estás tratando conmigo? O sea, ¿necesitas enseñarme algo? No, hoy lo generalizamos. Bueno, ¿quién no pasa prueba? Y el propósito se va. Miren, al teléfono de la iglesia de Casa de Oración Nueva York, llama mucha gente pidiendo oración. Usted se puede imaginar que si alguien está en necesidad y escribe en el Google oración, ¿quién le sale de primero? Casa de Oración. Y nos llaman porque tienen depresión, ansiedad, ataques de pánico, algunas condiciones del cuerpo físico, otros llaman diciendo que escuchan voces, que se quite la vida. Y hace poco, estando yo en San Diego, me llamó una persona que a lo mejor nos está viendo por internet, me llamó llorando, o sea, me dejó un correo de voz, yo estaba predicando. Y ese señor decía, por favor, manden, así dijo él, manden un ungido para que ore por mi hija que se muere de cáncer. Ahora usted piense, cuando usted escucha esos mensajes, si le da deseo de dormir. Bueno, cuando uno escucha eso, hermanos, uno quiere ser el superhéroe en ese momento. O sea, tú quieres ser el que resuelve todo, pero no se puede. Y yo siempre tengo, pues el modelo, le digo, sí vamos a orar por ti, pero tú conoces a Jesús y lo encamino al Evangelio. Porque no sabemos si Dios va a contestar la petición. Pero pasa algo increíble, mis hermanos. Esta gente que a veces te dejan unos mensajes desgarrador, a veces a mi esposa le digo, mi amor, escucha. Y uno casi a la mitad lo cierra porque suena, o sea, es difícil. Pero cuando le hablo de Jesús, le cambia la voz. Ah, no, gracias, mi hermano. Yo voy a llamar a la iglesia católica que ellos también oran. Bye, y me cierran. Desde que le digo Jesús o le voy a presentar el Evangelio, no quieren. ¿Qué usted hace? Es difícil, ¿no? Porque se le queda a uno la carga del dolor, pero no quieren nada con Dios. Y eso pasaba con el pueblo del Señor, hermanos. Cuando uno desobedece, le estamos diciendo al Señor, no, thank you. Mejor me voy por este camino. No nos damos cuenta, pero así es. El Señor, mis hermanos, le dio a su pueblo, este pueblo que vivía bajo la opresión de sus enemigos, eran llevados cautivos por egipcios, filisteos, amalecitas, babilónicos, Roma. Esa es su historia. ¿Por qué? Porque Dios les había dado sus promesas condicionada a la obediencia. Eso es algo que yo, como pastor, quiero que la iglesia entienda. Hay bendiciones condicionadas a tu obediencia. Hay consecuencias en tu vida que son condicionales. Ah, me pasó esto porque pequé. A veces sí. Yo no soy Dios para saber cuándo. Eso es muy personal. Dios te lo deja saber. Pero aquí vemos que Dios en Deuteronomio, si lo puedo parafrasear por causa de tiempo, les dice, si me obedecen, todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Son bendiciones condicionadas a la obediencia. Si no me obedeces, estas maldiciones te seguirán. Uy, la lista desde el 15 hasta el 68, hermanos, es maldición. ¿Sabe quién es el que maldice? No es Satanás, es Dios. A veces tenemos eso, pensamos que Satanás tiene su trono en el infierno. No, Satanás también será castigado en el infierno. Nos llevamos más del Google que lo que dice la palabra. Es importante que entendamos que está la ley de la consecuencia. Por ejemplo, usted lo va a entender. Si usted le dice a sus hijos, mira, si sacas buenas notas, si te portas bien, te voy a comprar esto o aquello. Usted entiende sin duda de que es una bendición condicionada ¿a qué? A su obediencia. Ahora pregunto, darle de comer a sus hijos, darle ropa, techo, cama, ¿es una bendición condicional o no? Es incondicional. Se porten bien o mal, usted lo va a cuidar.
Dios hace eso con nosotros. Esa es la gracia común. El sol sale para todos, ateos y creyentes. Bueno, nosotros cometemos el grave error de confundir las bendiciones incondicionales y usamos eso para creer que estamos bien con Dios. Es decir, tú puedes estar en rebeldía, en adulterio, viendo pornografía, robando, mintiendo, y Dios seguirá sacando su sol para ti. Te dará de comer. Tu trabajo a lo mejor te vaya mejor. Ese es el peligro que corremos. Pero los frutos, hermanos, no podemos llevar fruto y pecar a la misma vez. ¿Sí están entendiendo? Bueno, el Señor nos prometió a Jesús para cambiar el corazón. De aquí muchos comenzarían a pensar, ay, pastor, qué difícil es la vida cristiana. ¿Quién ha dicho eso en algún momento de su vida? Qué duro es la vida cristiana. Wow, qué difícil. Bueno, la respuesta bíblica es, no es que sea difícil, es imposible sin Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero a ese clamor que sin duda yo sé que ustedes oran así como yo, le digo, Señor, cuídame, guarda mi corazón, guárdame del orgullo, de los celos, la competencia, de creerme que soy el rey del universo. Cuídame, esa es la oración diaria. Mantener el corazón bajo oración para que sea humilde. La pregunta que yo les hago a esa oración, hermanos, ¿qué nos contesta el Señor? ¿Qué les contestó el Señor al pueblo que estaba en oscuridad? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios? Un niño nos es nacido. Asimile por un segundo eso. Señor, bendíceme. Ahí está mi hijo. Oh, ¿really? Así reaccionamos, ¿en serio? What? Jesus? Esperábamos una casa, $1 millón, sanidad, promoción del trabajo, usted sabe. Jesús viene y lo rechazamos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Se entiende. Corazón rechaza a Jesús, pero es lo que más necesitamos. Las vitaminas a los niños, se sabe que no son, hay que ponérsela en gomis para que la quieran. Hay que disfrazársela. Yo me acuerdo de las vitaminas de los Flintstones. Me quería tomar yo aquí vamos a preguntar por edades ya. ¿Cuántos tomaron vitamina de los Flintstones? Bueno, eso no es tan viejito, eso es... Al final me confieso. Bueno, el Señor, mis hermanos, la idea clara es que lo que necesitamos es lo que no queremos. Por eso tenemos que negarnos para abrazar a Jesús. Alguien decía, y es bíblico, pero lo decía así, dice, el amor, era un joven preguntando, un joven de una universidad, parecía como de 15 años ahí, dijo, ¿cómo hago, siendo cristiano? Dice, ¿cómo hago si a veces es tan difícil amar a una persona? A veces no siento. Y le dice el predicador, es que el amor bíblico no involucra sentimientos. Porque pregunto, ¿cómo vas a amar a tu enemigo? Porque no se siente. Es obediencia, es negarte. Jesús, mis hermanos, en la maldad de este mundo, le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el sufrimiento en este mundo, Jesús nos dice, yo soy el agua viva y el pan de vida. A la muerte, Jesús le dice, yo soy la resurrección. Es decir, Jesús tiene la respuesta para la maldad, el sufrimiento y la muerte. Nadie en el mundo tiene respuesta a eso. Nadie, ni político, ni quien sea. Nadie tiene la respuesta a la maldad, sufrimiento y muerte. ¿Sabe por qué? Porque los tres se originan en el pecado y solo Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Fíjense, una frase para tenerla en mente, porque son preguntas que el porqué de la vida cristiana, ¿no? Los sacrificios dolorosos no tienen sentido hasta que entendemos el tamaño del galardón. Me da un poco de risa porque son cosas de jóvenes, adolescentes, ¿no? Que de repente venía un amigo y te decía, ayúdame, que mi papá me mandó a hacer algo, ¿verdad? Y tú le sacabas el cuerpo. No, yo tengo cosas que hacer. Y dijo que iba a pagar tanto. Y tú dices, ¿a qué hora es? O sea, en el momento que vemos el galardón, el sacrificio no es tan grande. Como un ejemplo que usé una vez, si te dicen buscando trabajo, te tienes que levantar a las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche.
no tienes días libre y tienes que cargar cosas pesadas, tú dices, no, olvídalo, vas a ganar 1 millón a la semana. ¿Cómo dijo? Cambia, el galardón cambia el sacrificio, hermanos. ¿Lo están entendiendo? Jesús dice, muchos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino con sus ángeles. Bueno, la solución a todos nuestros problemas se llama Emmanuel, Jesucristo el Señor. Isaías 9 para ir sobre el final. Isaías 9, verso 1. Aquí vamos a ver un poquito, vamos a mirar ahora a Isaías, pero en su presente. Yo sé que sin duda su mente se le va a ir al futuro, o sea, yo estoy seguro. Isaías 9:1, ¿están ahí? Aquí recuérdense la derrota de Israel, están en oscuridad, están oprimidos y viene esta palabra del profeta. Ahora, antes, algo que me llega a la mente, porque cuando uno estudia el Antiguo Testamento o lo enseña, pues hay que estudiar mucho. En el capítulo 8, en su caso usted lo ve, Isaías tenía como un ministerio de profetas, él tenía sus discípulos. Y le dice a ellos, dice, el mensaje de Dios no se lo digan a nadie, guárdenlo. Piensen eso, no se lo digan a nadie, guárdenlo. ¿Por qué? Porque no van a creer, no quieren. Eso cuando yo lo leí me dio un miedo. ¿Te imaginas que el Señor, como dice la Biblia, esconde el consejo de ti? Bueno, ahí vemos el corazón. Usted luego lo va a ver en su casa cuando pueda. Él le dice al final de los versos del capítulo 8 de Isaías, miren, guarden, o sea, el texto bíblico dice, sellen el rollo y guárdenlo para aquellos días. Leo el verso 1, capítulo 9 de Isaías. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esa es la esperanza de su promesa. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra, y aquí usted va a comenzar a conectar, si ha leído el Nuevo Testamento va a comenzar a conectar. Dice, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esa área es el norte de Israel, el área de Galilea. ¿Okay? Ese es el área del mar. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Usted reconoce que Dios resplandeció su luz sobre tu vida? Dice el verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, o sea, cuando sale la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos, a la hora de la regalía, ¿no? Porque tú quebraste su pesado yugo, hablando de Asiria, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Les recuerda lo que Dios hizo con Gedeón. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Sí entendieron esa frase? Bueno, significa, si yo les digo a ustedes en el presente, las ametralladoras, granadas, cascos y botas de soldado no existirán. Le estoy diciendo, no habrá guerra. Eso significa esa frase, ya no habrá guerra. Dice, vamos a quemar el uniforme de los soldados, de los guerreros. Es una forma de hablar de manera poética también. Sigo leyendo. Dice el verso 6, como ya no habrá más guerra, dice, porque un niño nos es nacido. Y aquí apuntaba a un rey próximo. Estaba enviando esa promesa. Pero usted sabe que desde ese tiempo no hubo más rey en el norte. Usted sabe cómo quedó. Dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Ahora, usted preguntaría, pastor, ¿y qué pasó con esa gente si se cumplió esto 700 años después? El que se muere con la promesa, la recibe eternamente. El que murió esperando esto, es como vamos a morir algunos esperando su venida, ¿sí o no? Así vamos a morir. Entonces, Dios favorece de una manera muy impresionante, ¿no? Sigo leyendo.
Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, es decir, aunque hemos visto que ha pasado mucho tiempo, su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para ¿cuándo? Eternamente. El celo de Jehová hará esto. Bajo la opresión del pueblo de Dios en tiempos del profeta Isaías, Dios le da una promesa con doble referencia. Isaías nos habla de oscuridad, de angustia, aflicción. El pueblo en tiempos del profeta Isaías se encontraba bajo confusión y sufrimiento, hermanos. Su desobediencia los puso bajo el yugo de Asiria. En otras palabras, su desobediencia los metió en la disciplina del Señor. Anteriormente vimos cómo Dios le predijo a Abraham que sus descendientes estarían bajo opresión y esclavitud 400 años en Egipto. Todo esto por la desobediencia. Pero si yo les pregunto, hermanos, ¿cuánto podría durar la soberbia de un pueblo después que Dios los liberta y después que Dios los rescata de sus propios clamores? ¿Cuánto puede durar? Bueno, ya vimos 440 años en resumen, el pueblo que salió de Egipto. Bueno, después de 700 y tantos años, casi 800 años, se cumple la profecía y Mateo 4, verso 12 es el que la escribe. Dice Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea. ¿Se están ubicando en el mapa? Al norte. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del río Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, esa es la condición, porque el reino de los cielos se ha acercado. La promesa que desde Génesis 3:15, hermanos, viene atravesando los tiempos como una flecha lanzada por Dios, atravesando generación tras generación, la promesa acerca de la victoria sobre el pecado que Dios había prometido finalmente se cumple en el Hijo prometido, en Manuel. Mateo cita el cumplimiento y allí recuerda quién iba a ser ese prometido. Pero para nosotros sería identificar si las 5 cualidades que da el profeta son congruentes con la vida de Jesús. Isaías 9:6, no lo vamos a leer, ahí aparecen las 5 cualidades o atributos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Número 1, admirable. Diga conmigo, admirable. Bueno, un texto de referencia, Mateo 7, 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué? De su enseñanza, de su doctrina. La gente se sentía maravillada por lo que enseñaba, porque les enseñaba sin hipocresías, no como los escribas. Esa es la idea. En referencia a Jesús encontramos textos como, y muchos se maravillaban. Jesús llena el requisito de Isaías 9, mis hermanos. Jesús es sin duda admirable. Bueno, cuando Dios le da la promesa a Manoah, ¿cuántos conocen a Manoah? Sonidito de grillo, ¿verdad? Manoah, padre de Sansón. Bueno, si fueron a la obra de Silent Sound, por lo menos. Manoah es el papá de Samson y se le aparece el Señor a Manoah. Y fíjense, cuando Manoah tiene lo que conocemos como una teofanía, significa Dios se le aparece. Imagínense. En Jueces 13, 17 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, significa a Dios mismo. Le dice Manoah, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Bueno, otro atributo del prometido es, diga conmigo, consejero. Cuando el profeta Isaías predice el carácter del rey que vendría a traer paz,
Uno de sus atributos es consejero. Recordamos el Salmo 1 que dice, bienaventurado, grandemente bendecido el que no anduvo en consejo de malo. Bienaventurado el que anduvo en buenos consejos. Eso lo deja implícito, ¿no? Pero el consejo en tiempos bíblicos era considerado como algo sumamente valioso. Cuando se hablaba de algún rey sabio, yo les he comentado que los consejos de mi abuelo me salvaron la vida. Hoy los jóvenes, cuando el papá le dice, ¿te puedo decir algo? Y dice, oh, here we go. Se enojan, ¿verdad? Sin saber que los consejos, es decir, mejor dicho, los buenos consejos le van a servir en el futuro. Jóvenes, no menosprecien los consejos de sus padres. Aunque en el momento no lo entiendan y le moleste, guárdenlo. Yo recuerdo que cuando llegué a este país escribí una frase que decía mi abuelo. En ese tiempo me molestaba, me enojaba yo. Sin embargo, me salvó la vida. Jesús es considerado el mejor consejero que podemos tener. Es por eso que vemos que el pueblo de Dios, cuando escuchaba consejo, por ejemplo, cuando se hablaba de un rey sabio, era por sus buenos consejos y sus buenas decisiones, que luego se traducirían en bendición para el pueblo. Un buen consejo trae bendición. Bueno, el pueblo, cuando se muere el rey Usías, ¿usted se acuerda? Entra en un lamento. El mismo profeta dice, se murió un rey bueno. ¿Quién sigue? O sea, Jotam o quién sigue, Acab. Ay, y dice el Señor, y vi al Señor sentado en su trono. Es decir, no importa, mejor dicho, qué rey venga, Dios sigue sentado en su trono. Bueno, el rey Salomón es un ejemplo de esto, es decir, el libro de Proverbios y Eclesiastés son libros llenos de consejo. ¿Se han leído los Proverbios? Bueno, ¿por qué? Porque enderezan nuestras veredas, eso dice Proverbios, y nos enseñan el camino de la vida para tomar sabias decisiones y para que finalmente, hermanos, alcancemos la salvación eterna. Todos, al escuchar a Jesús, se maravillaban de su consejo. ¿Por qué? Porque Jesús era mayor que Salomón. Otro atributo número 3, siga conmigo, Dios fuerte. La muerte de Jesús por parte de los judíos, hermanos, fue por blasfemia, por eso lo mataron. Es decir, Jesús se autoproclamaba Dios mismo, se lo dejaba dicho. Por esto los judíos le acusaron de blasfemia y esto merecía la pena de muerte. Juan 5:18 es donde los judíos dicen, ya no tenemos necesidad, o sea, no solamente quebranta el sábado, sino que también dice que es hijo de Dios, y el texto dice, haciéndose igual a Dios. Y cuando vemos la palabra hijo, no es en el sentido humano, así como papá, hijo, no. Hijo es de la misma esencia de Dios siendo uno. Cuando Jesús enfrenta a los judíos en el capítulo 8 de Juan, prácticamente dice algo allí en el verso 58, los judíos estaban como... ¿Sí ves como cuando llegas a un lugar y tu papá es el dueño? Así más o menos. Somos hijos de Abraham. Y le dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, Jesús prácticamente se estaba proclamando aquí como el autoexistente, el gran yo soy, Jehová, Yahweh, etc. Eso les dijo. Ahora, ¿cómo demostró Jesús de que era Dios y que era fuerte? Bueno, ¿usted se acuerda cuando le dice a los discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Es importante que el que me sigue sepa que yo no soy un profeta más, sino yo soy el prometido, el ungido, el Cristo, el Mesías. Los mismos demonios, ellos nos revelan de alguna manera porque veían, decían, sabemos quién eres. O sea, cuando un demonio veía a Jesús, la palabra nos revela esa parte de que ellos, al ser espíritu, veían a Jesús espiritualmente. Eres hijo del Altísimo. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ahora, Jesús, si usted nota, en la Biblia siempre es referido o se refieren a Él en primera persona como Dios. Cuando Jesús dice, no porque yo oro al Padre, recuérdense, nos está dejando ejemplo para imitar de que oremos al Padre. Jesús mostró su poder de muchas maneras. Una de ellas, cuando los demonios lo veían, usted sabe lo que pasaba, ¿no? Salían corriendo, nada más de verlo. Sin embargo, Jesús nunca usó poder o su fuerza para hacer guerra con nadie. Al mismo Pedro, cuando Pedro saca la espada, le dice, Pedro, cálmate,
mete tu espada, y le dice, ¿no crees que puedo llamar 70,000 ángeles? Pero es necesario que esto así acontezca. ¿Qué fue lo que confesó Tomás cuando tocó las heridas de Jesús? En Juan 20, 28 al 29, le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, atributo número 4, diga conmigo, Padre eterno. Bueno, la Trinidad, hermanos, como siempre digo, es muy difícil explicar. Y aprovecho en paréntesis para decir esto. El hecho de que nosotros no podamos explicar una verdad fundamental que hay en nosotros no lo hace mentira. No sé si me di a entender. Es decir, la verdad de la vida cristiana, hermanos, es de manera intuitiva. Yo sé que soy un hijo de Dios. Pero ¿cómo lo explico? Bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo le doy a entender al otro que soy hijo de Dios? Eso es diferente. Pero si no lo puedo explicar, no significa que por eso ya me derribó mi argumento. ¿Sí entienden eso, verdad? Si yo no puedo explicar la Trinidad, no hace que sea mentira. Si ve, no sabe. No, yo sí sé, pero no lo puedo explicar porque es divino. Y la Biblia está llena de cuando Jesús dice, si no entiende lo terrenal, mucho menos lo celestial. Hay cosas que es de creer, no tanto entender los detalles. ¿Sí saben quiénes son los dos testigos del fin de los tiempos? No sabemos. ¿Qué hacemos? Esperar y confiar. Pastor, Elías y Moisés, no sabemos. Es que queremos satisfacer nuestro conocimiento, pero la verdad es que no sabemos, así de sencillo. Y si sabes quiénes son ellos dos, también debes saber dónde está el arca. Juan 14:6, para terminar, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, escuche, los discípulos de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora, Jesús cuando dice yo, ¿está hablando en primera o segunda persona? Es obvio, él dijo yo soy. Y luego dice, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no dijo nadie va? Bueno, dijo nadie viene. Bueno, toma en cuenta todo eso. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Dice Felipe en el verso 8, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Ahí nos dice Jesús algo. Si usted entiende lo que es, o sea, la misma escritura te dice que cuando lleguemos al cielo no van a haber 3 tronos, ni 2. Va a haber un solo trono, hermanos. Ay, el Padre, Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Y el Hijo? ¿Y el Espíritu Santo? No, mis hermanos, no, es un solo Dios. Creemos en monoteísmo, un Dios. Pero aquí el juego de palabras sí confunde a algunos, porque Jesús le oraba al Padre. Bueno, nos está dejando ejemplo. Finalmente, hermanos, el profeta Isaías escribe al prometido como, diga conmigo, príncipe de paz. Otro de los debates que entre cristianos hay es si Jesús es Melquisedec o no. Pero vamos a leer la Biblia y vamos a ver qué dice la Biblia. Y usted mismo lo va a ver. Obviamente, si no, porque en ese tiempo esa palabra no aparece en los rollos del Mar Muerto y comienzan a buscarle 1000 vueltas. Pero el texto está claro. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, la palabra Melquisedec tiene un significado. Dice, rey de Salem. Ahora, Salem, ¿sí sabe qué es Salem? Si te dicen, ¿dónde vives? En Salem, ¿qué le falta? Jerú significa pueblo, Salem es Shalom, pueblo de paz. Entonces la palabra Salem es del hebreo Shalom, es una transliteración, la tomaron del hebreo, la convirtieron en una palabra griega, pero significa Shalom. Y es importante entender que Jesús es nuestro Shalom. Y luego dice, sacerdote del Dios Altísimo. El mismo Hebreos dice que es Jesús el sacerdote. Que salió a recibir, aquí vemos una cristofanía, se le aparece Cristo a Abraham. Dice que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Cuando uno en ese tiempo derrotaban a algún rey, se quedaban con las riquezas. Dice a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo.
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, ¿y qué más? Y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Se está refiriendo a quién? A Jesús. Ahora, ¿cómo sabe usted, pastor? Verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿A quién se refería Juan el apóstol cuando dijo el alfa y el omega? A Jesucristo, hermanos. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quieren más de ahí? Permanece sacerdote para siempre. Él es nuestro rey, nuestro profeta, nuestro intercesor, nuestro sacerdote. Todo lo que usted quiera, Él completa los requisitos. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, esos 5 atributos, Jesús los cumple. Y así es como se describe o se descubre alguna profecía, si es verdad. Lo que dice el texto de hace 800 años, y se utiliza esa lista y se compara con Jesús. Solamente Él llena los requisitos. Bueno, quiero terminar, vamos a tener ahora el tiempo de la Santa Cena, pero voy a terminar con este texto de Lucas 2, versículo 25. Vamos a terminar aquí. Un hombre llamado Simeón. A mí me encanta la historia de este hombre, le voy a decir por qué. No sé si usted lo ve, pero Simeón nos deja, o sea, su historia, nos deja un entendimiento de lo que es cuando el anticristo venga, si estamos aquí. Nos deja un entendimiento de que la fe, hermanos, el conocimiento de Jesús es mediante el Espíritu Santo. Es una revelación que Dios planta en el corazón. Es por eso que cuando alguien me dice, ¿tú conoces de Jesús? Y yo sí. Y luego me dicen, descríbemelo. Y yo le digo, le voy a hablar de lo que Él ha hecho por mí, porque no lo he visto con mis ojos humanos. Pero yo no tengo ninguna duda de que yo vivo en Él y Él vive en mí. O sea, no tengo ninguna duda de eso, hermanos. Tengo dudas en el caminar momentáneas. Hay momentos de dudas, pero no dudo de Él. No tengo dudas. Pero escuche lo que dice este hombre. Lucas 2:25 dice, y he aquí había en Jerusalén, ¿ahí lo vieron? Un hombre llamado Simeón. Y este hombre, y aquí da una descripción de su carácter. ¿Por qué? Porque siempre la Biblia, cuando habla de relación con Dios, de que escuchamos su voz, siempre lleva carácter. ¿Qué era él? Justo y piadoso. Ahora, no solamente eso. ¿Dónde tenía su esperanza? Dice el texto, esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios estaba con este hombre. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Tremendo, ¿no? Dice luego, ahora, antes de avanzar, ¿sí notan que el Señor les reveló la primera venida a Simeón? Pero la segunda no tiene fecha. Bueno, es importante tomar eso. Dice el versículo 28. Gracias, a ver si estaban aquí. El 27, gracias. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Se dieron cuenta las 3 veces que aparece el Espíritu aquí? El Espíritu estaba con él, fue movido por el Espíritu, el Espíritu le dijo, ve al templo. Y cuando los padres del niño, José y María, de Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos. ¿A quién estaba cargando Simeón? Al Rey de Gloria. Tremendo, hermano. O sea, quiero que usted de alguna manera diga, el Dios de la creación viene a este mundo en forma de bebé y este hombre humilde lo tiene en sus brazos. Eso hizo Dios. Filipenses 2 dice, se humilló a ser un hombre. O sea, el Señor, imagínate. No, eso es impresionante, mis hermanos. Lo cargó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Cuántos se pueden ir de este mundo así, no? Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo supo Simeón que ese era el Salvador? Si es un bebé ¿de cuánto? 8 días. Increíble. O sea, me estoy deteniendo porque hay un tremendo mensaje ahí, mis hermanos. Dice Simeón, mis ojos han visto al Salvador. ¿Usted cree que le vio los ojos y dijo, me parece que este es? O una marca, un antojo, con la crucecita de David.
La estrella de David, gracias mi amor, la estrella de David. Trajo un sello por atrás, como un paquete de UPS. No, mis hermanos. Fue por revelación que Dios se lo plantó, dijo, ese soy yo. Wow. (31) La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Ellos no conocían la ley, no tenían la palabra de Dios, y gloria de tu pueblo Israel. Quiero terminar diciendo esto. La regla de doble referencia, hermanos, se aplica para nosotros en el presente. Es decir, esa promesa de que Cristo un día viene, esa palabra, Él vendrá, Él viene, nos mantiene firmes. Nos bendice de estar fortalecidos, sostenidos por su promesa. Pero la segunda referencia que aplica, es que un día vendrá. Y aplica tanto en mi presente como en el futuro de todos. Y por eso es tan importante identificar esto, mis hermanos. Póngase de pie. Vamos ahora a honrar a nuestro Señor con la Santa Cena. Vamos a conmemorar este tiempo juntos.